es la forma en que se dio el mensaje, ¿no? Es decir, creo que en un marco de institucionalidad esas cosas no pueden pasar. Es decir, que en el marco de un discurso en una provincia se anuncie algo que debería haber sido hecho por carriles institucionales, ¿no? Esto me parece que fue una desprolijidad muy grande del presidente de la Nación, que, bueno, estamos a la espera de que envíe el laudo o la información correspondiente, porque lo único que hizo fue un anuncio desafortunado para todos los que veníamos sosteniendo que esta obra es importante, para el país es importante, más allá del impacto directo que tiene en el sur de la provincia, por la generación de empleo, por la construcción de una línea de alta tensión, que esto por ahí no se menciona mucho, ¿no? Pero una línea de alta tensión que va a llegar hasta el Sosneado, donde vamos a poder vincular posibles parques eólicos a futuro. Hoy no lo podemos hacer porque no tenemos una línea de alta tensión que pueda tomar esa energía eléctrica. Entonces, hay muchas cosas que alrededor de Portezuelo del Viento que de pronto no se han explicado convenientemente. Entonces, preocupados porque nos hemos quedado sin una obra que era una gran expectativa para toda la provincia, para generar energías limpias, que es lo que hoy está demandando el mundo, y preocupados, bueno, porque no sabemos qué va a pasar ahora con la obra, no sabemos ahora qué va a pasar con los 1.023 millones, de los cuales 420 ya lo tenemos en la provincia, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde hay que sentarse seriamente, sin los lobbies que a veces hacen que estos fondos se vayan a otros destinos que no son los adecuados o los que permitan planificar un futuro correctamente, ¿no? Bien, el plan B, ¿no? Para hablarlo bien coloquial y en términos bien barriales, ¿no? El tema es, ¿qué hacemos? El gobernador ha dicho la semana pasada que va a convocar a una mesa de diálogo, a dirigentes, a los intendentes y demás, porque hay que darle un destino, porque afortunadamente la plata sigue llegando, tal como usted remarcaba, ¿no? Sí, la plata va a seguir llegando, aparte es obligación que la plata llegue, porque de no llegar los fondos en tiempo y forma, está muy bien atado el acuerdo, así que esto sería como entrar en default para Ujú, el país, ¿no? Que sería un problema no sí. pagar lo que tiene comprometido. Así que esto está asegurado. Algunos que dicen que la nación no mandaría más los recursos, y esto no es así, o sea, la nación va a tener que seguir, está obligada a enviar esos recursos. Lo que nosotros no podemos es perder más tiempo en ver qué vamos a hacer con eso y definir lo que vamos a hacer ahora. No por ganar tiempo vamos a hacer cualquier cosa, como ya nos pasó hace varios años con algunos fondos que la nación nos pagó por regalías mal liquidadas, que también era mucha plata y se dilapidó en obras que no tuvieron impacto hacia el futuro, ¿no? Entonces, acá lo que hay que hacer es, primero, es lo que nosotros estamos planteando, es definir un criterio de elegibilidad de las obras. Mm. Esto, que es una palabra difícil de pronunciar, pero Sí. es elegir un criterio que nos diga, bueno, a ver, cuáles de las obras que están planificadas pueden tener el mayor impacto social, económico y ambiental, para que de alguna manera nos podamos poner de acuerdo en aquellos que, eh, defendiendo la generación de energías limpias, podamos generar valor agregado en el entorno donde estén los proyectos y obviamente sirvan desde el punto de vista económico, que tengan capacidad de repago, porque esto me parece que es el otro punto, es decir, no hacer obras por más necesarias que sean, porque hemos escuchado un montón de cosas alrededor de las obras que se pueden hacer con los 1.023 millones de Portezuelo. Y me dicen obras de agua, de cloacas, de saneamiento, que me parece bárbaro porque son obras necesarias. Pero ese tipo de obras tiene otro financiamiento, tiene financiamiento internacional del BID, tiene de organismos multilaterales que atienden estos temas. Ahí hay que ir a buscar esa plata. Con los 1.023 millones no hay que hacer eso. Con los 1.023 millones hay que establecer políticas de desarrollo que nos permitan recuperar esos fondos para que se vayan reciclando permanentemente y vayamos haciendo obras que de otra manera no conseguiríamos los recursos. Por ejemplo, mm, Obras hidroeléctricas como puede ser el Baqueano, obras hidroeléctricas como puede ser Uspallata, pero para esto hace falta llevar algún tiempo, ¿no? ujú, El tema del trasvase, que es lo que tanto se discute, sí. yo creo que hay que arrancar por otro lado, hay que arreglar el río Atuel.
hay dos ríos que están en estado crítico en la provincia. Uno es el río Atuel y el otro es el río Mendoza. El río Atuel es fundamental que lo arreglemos porque el 66% del caudal de ese río se pierde por mal uso del agua y mal estado de los cauces. Entonces, la primera mirada que hay que poner es cómo hacemos para arreglar el río Atuel, porque si hacemos algún día el trasvase, que hay que hacerlo el trasvase algún día, pero si lo hacemos hoy, estaríamos como echándole agua a un colador, ¿no? Es decir, perdiendo el 66% del agua que le volquemos con una obra que hoy todavía no está ni siquiera estudiado de cuál es su impacto ambiental, ¿no? Porque no vaya a ser cosa que le echemos agua al río Atuel del trasvase y San Rafael y General Alvear se nos transforme en una ciénaga porque nos suben las napas freáticas y se nos salinizan todos los suelos, ¿no? Es decir, ese estudio todavía no está resuelto. Entonces, lo primero que hay que hacer con el río Atuel es arreglarlo. Y lo segundo es hacer el estudio de impacto ambiental sobre las consecuencias del trasvase. Claro está, y esto es una definición que los mendocinos creo que en su totalidad hemos tomado, que las aguas del Río Grande, el Río Grande se encuentra en Malargüe, ¿no? Sí. Hay que de alguna manera utilizarla porque tenemos más de 30 metros cúbicos, es el río más caudaloso de la provincia, que tenemos de alguna manera que utilizarlas. Nosotros entendíamos que el plan era construir Portezuelo del Viento y con los recursos de Portezuelo del Viento construir el Baqueano, construir Uspallata, Gateados 1, Gateados 2, Los Blancos y el Tordillo, que son todas las represas hidroeléctricas que le hacen falta a la provincia para cuidar el agua y generar energía. Y además alrededor de eso crear polos de desarrollo turístico como pasa con Potrerillos, como pasó antiguamente con Valle Grande, con Nihuil, con Agua del Toro y Los Reyunos, ¿no? Entonces, me parece que este tiene que ser el plan. EMESA lo tiene bastante bien elaborado y bastante bien avanzado, pero lo que ocurre es que hoy en el medio entran a jugar los lobbies de aquellos que quieren llevar agua para su quintita, y la verdad que esto me parece que no es bueno que se defina en estos términos, ¿no? O sea, y tener en cuenta también, acá me voy a poner un poquito mezquino, Julio, tener en cuenta también las zonas geográficas también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta cómo comenzó toda esta historia, que es el prejuicio que nos causó la promoción industrial, no sé, el prejuicio a nosotros y en beneficio de las provincias vecinas, que a ver, cada provincia hace su negocio, ¿no? Y cada provincia es fruto del negocio que hace cada uno de los gobernadores de turno, ¿no? Y la verdad que el sur fue uno de los sectores más perjudicados respecto a la promoción industrial, hasta por una cuestión de cercanía con algunas provincias, ¿no? Me parece que también hay que ponerle foco allí. Sí, tal cual. Yo estuve jueves y viernes en Malargüe. Hay dos provincias, Julio, bueno. Hay dos provincias. Y la del sur no tiene nada que ver con lo que pasa en Valle, a partir del Valle de Uco. Cuando uno cruza San Carlos, vos te das cuenta que respecto a los recursos, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Por eso le decía que soy un poquito mezquino en este sentido, más que comunicador, ¿no? No, está claro, está claro. Yo comparto la visión que ustedes están manifestando. Creo que acá el sur de la provincia tiene que ponerse de acuerdo en cuáles son las obras que hay que hacer, y quizá lo que convendría sería seguir estudiando las obras que están planificadas, como es el caso del Baqueano, y arreglar el río Atuel para que deje de perder agua y pueda llegar el agua a los productores de San Rafael y General Alvear como corresponde. Creo que hay que hacer todo un plan de desarrollo de tecnificación de riego también, para que en un periodo determinado no se riegue más a manto. Me parece que estas cosas hay que estudiarlas, analizarlas, y fundamentalmente hay que sentarse con La Pampa a resolver el problema y el litigio con La Pampa, porque si no vamos a tener problemas todos los días, y La Pampa, cuando hagamos el Baqueano, también nos va a poner algún recurso para impedirnos avanzar con la obra, como ha querido hacer con Tambolar en San Juan, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas cosas que hacer, no solamente hacer enunciados y comunicados que vamos a usarlos, el plan B en tales y cuales obras. No, me parece que acá primero hay que definir un criterio de elegibilidad, cuáles son las obras indispensables, en esto atender la zona sur de la provincia, que es la más perjudicada en este sentido, arreglar el río Atuel por sobre todas las cosas antes de pensar en el trasvase, y arreglar con La Pampa, porque no podemos seguir discutiendo con La Pampa. Nosotros tenemos una propuesta para llevarle agua a La Pampa de otro río, ¿no? Esa es la clave, Julio. A ver, cuando uno tiene un conflicto con un compañero de laburo o con el vecino de enfrente, porque me barre las hojas el de al lado, qué sé yo, tenés que sí o sí en algún momento enfrentar el problema, y el problema es juntarte con el que tenés el conflicto. Claro. Yo desde que era chico escuchaba a periodistas que hoy están jubilados, ¿no? Que hablaban de esto mismo, del conflicto con La Pampa. Digo, pero si el tema pasa por ahí.
porque la Pampa te va a seguir poniendo una y otra, ya es hasta social el conflicto más que económico, ¿no? Uno a veces lo piensa y dice, no hará falta un psicólogo, pero para los gobernantes de ambas provincias, porque, a ver, después de lo que pasó, y le digo más, Julio, ¿no? A tal punto llega la politiquería que quizás, Alberto, porque quizás es el mismo signo político, pero para quedar bien quizás con los pampeanos, ¿no? Anticipándose a lo que él va a fallar después con su decisión respecto de lo que va a venir en algún momento. Digo, ¿y si nos sentamos con la Pampa a ver qué querés vos, qué quiero yo y nos ponemos de acuerdo? Porque esto no va a terminar más. Es así, yo creo que es el primer paso que hay que dar. Mendoza no se junta con las provincias vecinas hace rato, ¿no? Es decir, entonces me parece que hay que empezar a definir políticas regionales donde nos pongamos de acuerdo de cómo crecer juntos y no cómo competir y cómo matarnos entre nosotros. Con La Pampa compartimos el río Colorado, que es un río caudaloso, que es un río donde en gran parte del año toda el agua del río Colorado va a salinizarse al Océano Atlántico. Entonces, ese es el eje de la discusión de la Pampa. ¿Cómo hacer para que desde el río Colorado, con los 30 metros que nos corresponden a nosotros del Río Grande, de alguna manera se los cedamos, esos 3 metros cúbicos del juicio que la Pampa nos ganó, de algún punto del río Colorado, se los cedamos a la Pampa y terminemos con el conflicto por el río Atuel? Entonces, hay que empezar a hablar estos temas, no está tan difícil la discusión, sino que, porque el caudal del río Colorado es enorme como para no poder resolver un conflicto por 3 metros cúbicos que tenemos con el río Atuel y la Pampa, ¿no? Entonces, me parece que hay que entrar a jugar con todo eso y además con la Pampa ahora vamos a tener otro juicio que son las regalías mal liquidadas de Valle Grande de Nihuil, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, me parece que hay que sentarse con la Pampa a discutir todos estos temas, pero a discutirlo desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista Claro, político, ¿no? tal cual. Es así. Porque desde el punto de vista político pasa lo mismo que con la minería. Todo el mundo habla sin saber, ¿no? Tal Entonces cual, después Julio. lo utilizamos con eslogan políticos, con eslogan así, frases sueltas, que entonces en La Pampa se ha tomado así eso y en Mendoza puede pasar lo mismo, ¿no? Estamos hablando con Julio Totero, secretario de la Asociación de Industriales y Metalúrgicos de la provincia. Aprovecho, Julio, para consultarle por el foro que se va a estar llevando adelante la próxima semana de metalmecánica y minería. Ahí lo mencionaba al pasar, que bueno, que siempre genera polémica en la provincia, pero bueno, es tiempo también de hablarlo con gente que sabe del tema, ¿no? Y plantearlo también, como bueno, como lo van a estar llevando adelante ustedes la próxima semana. Con gente que sabe. Claro, por ¿no? supuesto. Porque estamos hablando de que es un poco lo que decía Julio, ¿no? Es casi la tribuna, casi le hablemos sin saber, ¿no? Y se levantan, a veces uno ve que levantan carteles y uno ve lo que pasa en las provincias vecinas o en los países vecinos y decís que son bobos los de al lado, los del norte son bobos. Claro, porque ahí sí y acá no. Claro. Sí, bueno, es un poco alguno de los temas que vamos a plantear en el foro, ¿no? Si bien aclaramos que es un foro hecho por metalúrgicos, donde lo hacemos con un motivo, con la minería, porque sin la minería la industria metalúrgica no sería posible, ¿no? Es decir, ¿qué sería de la industria metalúrgica sin el hierro, sin el cobre, sin el manganeso, sin el níquel, ¿no? O sea, bueno, no existiríamos, es decir, lisa y llanamente. Entonces, lo hacemos junto con la minería, lo hacemos junto con la construcción también, con la Cámara Argentina de la Construcción, atento a que es una de las industrias que más se ve favorecida por el desarrollo de los proyectos mineros porque hay que hacer importantes construcciones, movimientos de suelos y contratar mucha mano de obra. Me parece que es importante que los que estamos en la misma vereda nos juntemos y digamos, bueno, estudiemos desde el punto de vista profesional algunos temas. Y en eso, en el foro, vamos a tratar todo lo que tiene que ver con desarrollo de proveedores para la industria minera y desarrollo local, básicamente entendiendo que cuando pasa un proyecto de esta naturaleza, los primeros beneficiados tienen que estar los que están alrededor de esos proyectos. Es decir, ese primer anillo debe ser el primer beneficiado y después las sucesivas regiones. Después vamos a hablar de temas de los que nadie quiere hablar, por ejemplo, la minería y el agua, pero no desde un punto de vista simplemente para decir lo bueno que somos los que estamos de un lado y lo malo que son los otros, sino desde un punto de vista técnico, porque va a haber una exposición del Departamento General de Irrigación, donde ellos van a plantear cómo pretenden desarrollar el tema del agua en la provincia. Vamos a traer un estudio que está haciendo el Grupo Sarmiento de San Juan, donde San Juan tiene un estrés hídrico enorme, peor que el nuestro, porque tienen solamente 2 ríos que entre los 2 nos llevan el agua que lleva el río Tunuyán. Entonces, San Juan ha hecho todo un proceso de desarrollo
de, con las regalías mineras, recuperar el problema del agua, recuperar aguas que hoy no se están utilizando, como son las aguas subterráneas, como es la tecnificación del riego. Bueno, han hecho un plan que nosotros lo podríamos haber tenido también con la ley 9209 que se derogó en diciembre del 2019, ¿no? Entonces, también vamos a hablar de eso, de qué se está haciendo en otras provincias, vamos a hablar de PRC, qué va a pasar con el yacimiento de potasio que tenemos en Malargüe. Lo que estamos perdiendo por no hacer exploración, ¿no? Es decir, ahí hay un problema grande en la región nuestra, y es que no estamos haciendo exploración. Entonces deberíamos habilitar, al margen de la ley 7722, todo lo que es la exploración, porque sin explorar no podemos saber si después esa zona se puede transformar en un proyecto futuro, ¿no? Julio, Claro. ¿y por qué no, por qué en Mendoza ocurre esto que es tan particular, ¿no? Que no pueden convivir distintas economías, llámese la minería, la agricultura, la vitivinicultura, no sé, la ganadería, el turismo también, ¿no? Pareciera ser que es una cosa o es la otra, y en otros países no pasa eso. ¿Por dónde cree usted, que seguramente es un estudioso del tema, por dónde pasa la cuestión? ¿Quién está detrás de toda esta cuestión de levantar determinados carteles verdes que uno ya hasta sospecha de que hay algo raro, ¿no? Hay varios elementos que confluyen para que se transforme en la tormenta perfecta, ¿no? Primero, creo que son la falta de decisiones políticas, porque estos problemas que nosotros estamos viviendo en Mendoza también se vivieron en San Juan en algún momento, y hubo una decisión política, quizás había una crisis económica superior a la nuestra, que lamentablemente esas crisis a veces ayudan a desarrollar procesos. Y en Mendoza nos ha faltado decisión política para hacer las cosas. Por otro lado, es el lobby de algunos particulares, de algunos sectores que ven en la minería una competencia económica, desde el punto de vista que la minería llega para elevar los niveles salariales promedios de una región, ¿no? Esto está pasando en San Juan, está pasando en Salta, ha pasado en ¿Quiénes las son provincias mineras. los bodegueros? ¿Son, Julio? No, no solamente los bodegueros, Ah, hay no algunos solamente. bodegueros, nosotros hablamos con algunos bodegueros que están de acuerdo Sí. con el desarrollo de la industria minera. Hay algunos que sí, que le ponen algunos palos en la rueda porque tienen miedo, pero hay de todo, hay de los sectores agrícolas, hay de otros sectores industriales también. Yo creo que le temen a la elevación de los estándares salariales. Me parece que esto es una injusticia que hagan eso, ¿no? Porque me parece que la gente se merece tener un salario mayor y tener expectativas de salariales más altas, ¿no? Más allá de que a veces hay actividades que no lo puedan pagar por una cuestión de la rentabilidad de su producto o de su actividad que no tiene a lo mejor la fuerza que tienen otras actividades económicas, ¿no? Entonces, pero no podemos tenemos que sacarnos el egoísmo de encima como para que esto no sea un prejuicio y tomemos de excusa el tema del agua, el tema de los controles, porque la verdad son todas excusas que ponen para cerrarle el paso a la actividad. Y el otro son activistas que vienen incluso muchos de otras provincias, ¿no? Sí. Que vienen desde lo que pasó en Esquel hace 10 años atrás. Parece que se establecieron algunos sectores que políticamente también hacen su negocio, ¿no? Porque viven de activar determinadas protestas. Entonces, bueno, hoy están en Mendoza, mañana están en Chubut, después se van a otras regiones, y bueno, cuando tienen a veces la suerte que tuvieron en Mendoza, que engañar, porque la verdad engañaron a mucha gente acá en Mendoza, ¿no? Diciendo que el agua iba a salir con cianuro por las canillas. Vinieron hasta grupos musicales internacionales que no tienen la menor idea de qué significa la minería, a promover la antiminería con una ilusión de este mundo verde, que la verdad el mundo verde va a ser negro porque el hambre me parece que nos va a avanzar de tal manera que vamos a quedar sufriendo las consecuencias de las malas políticas, ¿no? Entonces, me parece que esos son los tres argumentos que yo menciono. Pueden haber otros, obviamente, pero los que más destaco.
en contra de por qué en Mendoza no hemos podido desarrollar esta actividad, ¿no? Creo que lo que nosotros vamos a hacer en el foro es informar sobre muchas cosas que tienen que ver con la metalurgia y con lo que nos toca al sector nuestro, pero por otro lado también lo que tiene que ver con el agua, lo que tiene que ver con algunos proyectos, lo que tiene que ver con lo que están haciendo provincias vecinas. Me parece que hay que sentarse a discutir y dejar ya los cortes de ruta y los fundamentalismos de lado, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias por el contacto, muy amable. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Adiós. Igualmente, ahí estaba. Julio Totero, entonces, secretario, en este caso, de la ASINMET, que es la Asociación de Industriales y Metalúrgicos de la provincia. Bien.